No, 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 no. Bueno, Eduardo, primero presentate y ahí hago la primera pregunta. Bueno, una presentación breve tipo currículum. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, donde he dado alguna que otra clase en lo que sería mi especialidad, que es encontrar vínculos entre la cultura, la política y la historia, sobre todo a partir del cine, que es lo que más me interesa. Siempre me gustó la historia, de hecho me gusta decir que mi formación podría haber sido intercambiable, podría haber sido tanto ciencias políticas como historia o incluso derecho. Fue ciencias políticas, no hay ningún problema, y fuimos por ahí. Pero en ese sentido soy digamos que no soy un intelectual, pero soy un buscador multifacético. El otro día estaba leyendo el libro Conocer a Perón y él decía que el peronismo puede definirse como un nacionalismo marechaliano. Así que Sí, como es un buen concepto ese, y el libro está bien, ¿eh? Tendría muchas cosas para comentarle ese libro, pero está muy bien. Mira, justo nombras un género que me encanta, que es el de personas que vivieron la época. Después, lo que tienen esos libros es que habría que hacerles algunos ajustes a sus propios recuerdos, pero eso da para otra conversación. sin duda. Justo que hablábamos de la cultura y de la cultura, la política y la historia, el cine, que hablábamos, empezamos a hablar charlando del peronismo. Ujú. El concepto de tercera posición, el concepto de ni de izquierda ni de derecha, que también lo dijo Torrijos, en esas coordenadas, digamos, de la tercera posición, ¿Franco podría ser un hombre de tercera posición o no? O de alguna manera esa posición, si se quiere más marechaleando la tercera posición, no cabe en un régimen del franquismo, que por ahí es un régimen más, si se quiere, decimonónico. Bueno, ahí Stanley Payne dice una cosa muy interesante, que es que Francisco Franco es el líder español con más poder acumulado desde Felipe II. Y eso conlleva que Franco tuviera que hacer confluir en lo que él llamó después el movimiento nacional, que da para otra conversación, pero lo llama movimiento nacional para dejar de decir falange por las reminiscencias fascistoides que tenía el término. Pero Franco hace confluir en el movimiento nacional un montón de tendencias de derecha, por decirlo de manera simplista, pero que no tenían tanto que ver entre sí. Franco hace confluir monárquicos, carlistas, bueno, que es una corriente conservadora española bastante compleja e inusual para nosotros. Carlistas, gente de derecha conservadora, derecha liberal, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta. ¿Hay una tercera posición? Sí, para empezar, el franquismo al durar 36 años, casi 40, por lógica evoluciona. Y no digo que evoluciona en el sentido positivista del término, sino que va cambiando posiciones para situarse en el escenario internacional. Y usando ese mismo término, sí, hay una tercera posición en Franco. Para que te des una idea, Franco siempre apoyó, por ejemplo, el mundo árabe, entre sus vínculos con África y su respeto por el Islam. Digamos que España, por ejemplo, tiene relaciones diplomáticas con Israel, recién a finales de los 70 tímidamente, consolida a principios de los 80. Entonces, Franco, aunque nunca hizo un viaje nunca hizo un viaje al exterior, no era un estadista en el sentido de viajar y relacionarse con otros países. Franco era una persona a la que le gustaba situar a España con una diplomacia de conveniencias, lo que le convenga a España en este momento. Y en ese sentido sí que se parece en ese sentido, sí que se parece a líderes como Tito, como Torrijos, eh, como Nehru en la India. Sí, está bien esa observación que haces. Se puede, a ver, de alguna manera, lo que pasa es que, digamos, los mejores años del franquismo son al final, al principio. Entonces, de alguna manera, cuando Franco, o sea, podría haber sido estadista porque era joven, fueron años de autarquía, del aislamiento. Ujú. Cuando las cosas fueron mejor y él podía haber salido, ya estaba más grande, como estaba un poco más, como más vencido. ¿Qué se puede decir de, digamos, del
de los países no alineados y cómo España se vinculaba con eso, porque también España, con el tema digamos, el nacionalismo español castizo, también es fuente de muchos de los nacionalismos latinoamericanos, digamos. Hernández Arrey decía que el nacionalismo argentino era una prolongación del nacionalismo español. ¿Qué se puede decir digamos, de cómo España se mete, digamos, en el concierto de naciones? Ahí hay un dato interesante. Nos faltó mencionar el bloqueo a España en Naciones Unidas cuando termina la Segunda Guerra Mundial por considerar a España como una especie de sedimento del eje Roma-Berlín-Tokio. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y España se ve constreñida a no tener relaciones con casi ningún país, salvo Portugal, Argentina y la Santa Sede, Franco decide realizar una política internacional propia y llega a crear una organización, hoy en día no tan conocida, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, porque la idea de Franco siempre fue, después se intentó profundizar, pero nunca funcionó del todo, crear una especie de Commonwealth de países hispanoamericanos. Siempre se dice que cuando un español viaja a Centroamérica, es bien recibido por el recuerdo de España, etcétera, etcétera. En los países sudamericanos, por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, hay una simpatía hacia España, pero jamás en ningún caso los vínculos que tienen los territorios de ultramar británicos con la corona o incluso la francofonía con Francia. Yo creo que Franco lo intentó, tenía un servicio diplomático experto, tradicionalmente en España la diplomacia es muy buena, gente de carrera, pero quedó en agua de borrajas, no es algo que se haya profundizado. Y también conviene aclarar que Franco creía tener, digamos, por las veleidades imperialistas de España, creía tener una voz internacional que no era tal. O sea, España durante varios años en la posguerra mundial es un paria en la política internacional. A nadie le interesa lo que diga España. Después, cuando se da el viaje de Evita a España en el Ujú. 47, Evita desmiente lo del supuesto eje de Buenos Aires-Madrid. Pero es interesante que se ha ficcionalizado varias veces que Carmen Polo y Evita no se llevaron muy bien. Eran mujeres muy distintas también. ¿Qué se puede decir, digamos, para contar cómo fue ese viaje de Evita? Bueno, está la famosa anécdota de que cuando Evita le muestran los palacios, dice, yo acá haría un hospital para los chicos. Evidentemente eran personas primero que de clase social distinta. No digo que Carmen Polo fuera de clase alta, sino que era una persona de clase acomodada, conservadora. Evita era una chica no del interior, pero de las afueras de Buenos Aires, que todo lo que tenía hasta casarse con Perón se lo había ganado a pulmón. Era una chica trabajadora, por más actriz que fuese. Era una chica obrera, por usar términos quizá de otra época. Carmen Polo no tenía nada que ver con eso. Y en este sentido, conviene aclarar una cosa que mucha gente no lo puede creer, pero tampoco había una relación tan cordial entre Perón y Franco, ¿eh? O sea, digámoslo de una vez, aunque no soy yo el primero que lo dice. Franco siempre aclaró que él había recibido a Perón por agradecimiento a lo que España había recibido de Argentina en la década del 40. Pero ni uno ni otro se tenían particular estima, basta ver cuántas veces se vieron mientras Perón vivía en España, eh, para despedirlo y al principio, nada más. También de alguna manera porque a ver, el franquismo, más allá de lo que se puede decir, para mí no es un régimen fascista, porque no hay movilización de masas, el partido, más que partido único, es único partido, es lo único que quedó legal, hay mucha cosa adentro, y a medida que fue pasando el régimen, fue quedando casi como una cosa así, como un edificio donde guardaba todos los camisas viejas, Franco. Se puede decir primero vamos con eso. ¿Qué opinas de eso de decirle fascista a Franco? No, Porque en realidad, no, digamos que el término de fascista hoy en día sirve para un roto y para un descosido. El régimen de Franco tuvo, diría Stanley Payne, rasgos fascistizantes al principio. Pero rápidamente los simpatizantes de Alemania y de Italia
incluyendo el concuñado de Franco, quedan erradicados de las decisiones de poder. Y el pase, la evolución a posiciones más conservadoras y hasta diría liberales luego se da bastante pronto. Quiero decir, los acuerdos de Madrid con Estados Unidos son en el año 53. La guerra terminó en el 45. Eh, cualquier simpatía con él es que hubo simpatías por debajo. De hecho, España creo que con Argentina es el país, salvo Estados Unidos, que más criminales de guerra nazis recibió en su territorio. Pero salvo esas simpatías por debajo, por una cuestión quizá tercerposicionista extrema, nacionalista de ultraderecha, había, pero no es un rasgo fundamental. Yo diría que Franco era, por sobre todas las cosas, y esto no es un juicio de valor, una persona pragmática. Esto me sirve, lo uso. Me deja de servir, lo dejo de usar. Uno de los elementos que me interesa del franquismo son, primero eso, él supo acomodarse muy bien con los Estados Unidos y supo llevarse muy bien con Eisenhower. De alguna manera, él limpió o eso es más un mito, que en España y en la catolicidad española había como un sentimiento anti-anglosajón, o eso es más una leyenda. No, lo que pasa, y se da mismo en Estados Unidos, cuando termina la guerra, ya el general Patton decía, cuidado que después de esto nos vamos a tener que enfrentar a Moscú. De hecho, Patton decía, si me dan una división de tanques más, llego hasta Moscú y ya solucionamos todos los problemas. Por desgracia nadie le prestó atención. En Estados Unidos, con la operación Paperclip, se recibió a un montón sobre todo científicos alemanes que habían militado en el nazismo y que estaban en Alemania, y ahí se desarrolla el programa espacial estadounidense, etcétera. ¿Qué pasa en España? Franco, cuando le avisan que los países europeos retiran los embajadores, su respuesta es clara, porque no era ningún tonto. Ya volverán. Él sabía que a partir de ese momento empezaba la Guerra Fría y España iba a tener un papel, no un papel como quiero decir, no es que iba a ser el servicio de inteligencia británico, pero un papel importante sobre todo por su posición geoestratégica, por ser la puerta del Mediterráneo. Y Eisenhower, cuando envía al general Walters a reunirse con Franco, lo primero que aclara es, tu política interna es tu política interna, nosotros no nos vamos a meter. Y ahora voy con lo que decís. Ahí tiene un papel importante el tan remanido tema de la masonería. Cuando a Franco le dicen, ¿a usted no le preocupa que los enviados de Estados Unidos sean judíos y masones? Franco dice, la mayoría está bien para los países anglosajones, no para España. Entonces el tipo en ese sentido era muy dúctil, obviamente, puertas para afuera. Él sabía que le convenía estar bien con Estados Unidos y punto. De hecho, España no recibe el Plan Marshall, pero la ayuda que recibe por tener las bases en su territorio, en ese momento de los pocos países europeos con bases en el propio territorio, es fundamental. Si no, el franquismo no se hubiera desarrollado, que digo decir, España post década del 50. Digamos que una de las cosas que más le dolió al franquismo, y ahí lo podemos dar, digamos que a diferencia de Perón, Franco ya estaba muy grande, es el mayo francés. Esa nueva izquierda es la que a partir de la década del 70 es la que más va a combatir, ahí sale el guerrillerismo, la ETA, surge otra cosa, como que digamos, digamos, es el cambio que no supo entender el mayo francés y ya digamos lo que empieza a pasar del 68-69 en adelante, Franco, como que ya los últimos años son de un régimen muy a la defensiva y con cosas, como que ya vuelve con cosas muy Sí, perimidas. yo te diría que más que el Mayo francés, lo que le preocupó al régimen, aunque Franco ya estaba en sus últimas, faltaba un año para que se muriera, fue la revolución de los claveles. ¿Por qué? Porque la revolución de los claveles en Portugal es una revolución de militares de izquierda y anticolonialistas. España todavía tenía colonias en África, territorios en África, no colonias. Entonces, ¿por qué no causó tanta preocupación el Mayo francés en España? Es polémico lo que voy a decir, pero los españoles estaban en otra cosa ya.
había una clase media creciente, la economía crecía a tasas impresionantes, crecía el consumo. Entonces, es como que esas veleidades de tipo Daniel Cohn-Bendit se daban en la universidad, pero sin el nivel que podían tener en países como Francia o como Italia, ¿no? De hecho, yo participé, mira, justo me acabo de acordar, yo participé en un proyecto de investigación de Oxford sobre el mayo francés en todos los países europeos importantes. Y nosotros investigamos la parte de España. Y era poco y nada. O sea, el Partido Socialista, tal como lo conocemos hoy, es un invento de la transición. El Partido Comunista, que era el más importante en la clandestinidad, tenía actividad, pero más que nada sindical, era otra cosa, ¿no? No hay repercusiones importantes en España del Mayo francés. Y no creo que Franco se preocupara seriamente por eso. Ya habían expulsado a los profesores de la universidad en la década del 50. Era otro clima, era otra cosa. La gente estaba en otra frecuencia. Se puede decir que el mayo francés cambia el sujeto de la izquierda, pasan de ser los obreros industriales a ser la comunidad LGBT o los estudiantes, como que se pasa de Marx a Foucault en la izquierda. Eso de alguna manera es lo que caracteriza a la izquierda española a partir de la década del 70, digamos, como una... Sí, 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 es interesante porque hasta ese momento la militancia universitaria se daba más por el lado de las juventudes católicas, o sea, de los pocos espacios, resquicios que el régimen dejaba. Y al ser el momento de mayor crecimiento industrial del siglo, y los obreros canalizaban lo suyo a través del sindicato único, el sindicato vertical, y muy tímidamente para lo que después se conoció como comisiones obreras, que era lo que llamaríamos el entrismo de los comunistas en los sindicatos del régimen. Pero la situación de España es muy particular en ese aspecto, porque las movilizaciones son muy reducidas, el régimen, quieras que no, basta ver los documentos de la época, todavía tiene apoyo popular, más que nada ya te digo, por la situación económica, y recién en el tardofranquismo se empieza a ver un desapego y manifestaciones cada vez más violentas, muertos en la calle, literalmente muertos en la calle, que no se veían hasta ese momento. Digamos los hijos de los que lucharon en la guerra, por así decir. Digamos, toda organización guerrillera por lo general está hecho por jóvenes de clase media alta, adolescentes, que de alguna manera como hacen el parricidio con la generación, con la generación posterior, digamos. ETA y Montoneros tienen Totalmente. similitudes. Totalmente. De hecho, grandes intelectuales que a mí o sea, no me parece un demérito ni nada que se le parezca, pero grandes intelectuales progresistas de la década del 80, ya no 90, pero 80, son hijos de falangistas de la primera hora y no pasa nada. Los que después dirigieron diarios y revistas, es que yo siempre digo lo mismo. Es muy distinto a Argentina. Cuando se habla de colaboracionismo con la dictadura en España, bueno, estás hablando de algo que duró 40 años. No te podías ir al espacio exterior. O sea, algo tuviste que ver con alguien que tuvo algo que ver. Si no, no sobrevivías, básicamente. Y además también vamos a decir que desde el 58, 57 hasta el 73, hasta la crisis del 73, el régimen de Franco, en términos económicos, sociales y inclusive culturales, fue muy exitoso en la realidad. Fue muy exitoso, se pueden hacer matices, y también algo que no suele decirse, pero que las cosas como son, no era un régimen, es horrible lo que voy a decir ahora, pero bueno, no era un régimen tan represivo como otros de la época. Cuando Solzhenitsyn llega a Madrid, el tipo dice, Alexander Solzhenitsyn, ¿no? El intelectual disidente ruso, el que escribió Archipiélago Gulag. El tipo dice, yo estoy parado en la Gran Vía y me compro el diario que yo quiera, francés, italiano, inglés, y me voy a tomar un café a un bar y nadie me dice nada. Yo creo que
en ese sentido, era como una situación aceptada en general. Yo hablé con gente, varias veces, con gente que vivió, digamos, los últimos 20 años del franquismo, 10 años del franquismo, pues los, los demás están muertos, ¿no? Pero alguien que haya vivido los últimos 15 años del franquismo te dice, bueno, yo qué sé, estaba Franco, que era como un rey, y uno no se planteaba las cosas, era el estado de situación. De hecho, el otro día recordábamos las fotos del Che Guevara. El Che Guevara viaja de Cuba, creo que era un viaje a Egipto, y el tipo hace escala en la España fascista de Franco. Y anda con uniforme verde oliva por la calle, va a una corrida de toros, le abren el Corte Inglés porque quería ver cómo era ese centro comercial y compra cosas. Es raro, uno no se imagina, yo qué sé, al Che Guevara visitando, no sé, la Argentina de Videla. No sé, quizás sí, pero no, suena extraño por lo menos. Lo que pasa es que de alguna manera el régimen sabe que, o sea, la represión se da en los primeros años, que es de la posguerra civil, que también la autarquía, que es muy, muy jorobada, pero una vez que, digamos, la economía empieza a crecer y poco a poco España se va dando en el mundo, digamos, los hijos de la guerra civil tardaron mucho en oponerse al Franco, digamos. Recién después del Mayo francés, recién en la década del 70, aquellos que no habían vivido la guerra civil, que sí estaban politizados y rechazaban el franquismo, digamos, la nueva sociedad que surge después del 29 tardó mucho en pelearse con él, de alguna manera. En el 64-65 ya hay una amnistía para todos los delitos cometidos en la guerra civil. Y en el 69, me bailan un poco los años, pero hay una declaración del Partido Comunista diciendo que, bueno, que luego de la guerra hay que mirar hacia adelante y bueno, y a partir del estado de las cosas trabajar. Recordemos que el gobierno republicano en el exilio, que eran los viejos republicanos que se habían ido a México, no tenía ningún tipo de influencia en ningún lado, los reconocía México y punto. El problema del franquismo, que te interesa ver por lo que dice Payne, de alguna manera, cuando Franco se va volviendo más viejo y las familias del régimen se van vinculando con Europa, eh, se dan cuenta que muerto Franco hay que abrir una democracia parlamentaria. Franco murió en noviembre del 75, 3 años después Ujú. ya había una sede del PC con una bandera roja, ya había películas pornográficas, estaba el Estado español. Digo, ¿qué, Bueno, qué pasó que el régimen muerto Franco no pudo consolidarse ni siquiera un franquismo? ¿Por qué muerto el viejo líder no sobrevivió ninguna estructura política? bueno, es difícil saber lo que pensaba Franco, pero es interesante, se acaban de publicar las memorias del rey Juan Carlos. Él dice que le insistía a Franco con una democracia de partidos asimilable al resto de las de Europa, y Franco le decía, yo no puedo hacer eso, lo va a tener que hacer usted. O sea, el tipo algo tenía en la cabeza, como diciendo, esto no va a durar toda la vida, cosa que no le pasó, por ejemplo, a Salazar en Portugal o a otros dictadores que se murieron pensando que la cosa era para siempre. ¿Por qué el franquismo no pudo, digamos, perdurar de otra manera? Y ahí te puedo dar una respuesta provocadora, a lo mejor porque el franquismo ya dejó estructurado todo. El famoso atado y bien atado de Franco. Eh, si me quiero poner polémico, te digo que el jefe del Estado actual es heredero de la legalidad franquista. Eh, yo no sé hasta qué punto lo que hay no es, en cierto sentido, el legado de lo que hubo. Claramente, en los más irreductibles del régimen, lo que se llamó el búnker, dirían, no, porque hubo una traición al mensaje del caudillo. El rey Juan Carlos siempre dice que Franco lo único que le pidió, Majestad, la unidad de España. No sé, no le aclaró la unidad en torno a qué. Claro, y pensar que porque los partidos, digamos, el PSOE, que digamos el partido socialista, también fue con los vientos a partir de ese momento. Felipe González metió a España en la OTAN,
tuvo relaciones con Israel, tuvo una política con la ETA muy dura, con la guerrilla en general, con los independentistas vascos también, digo. Ujú. Eh, esa izquierda, el PSOE, ¿qué vendría a ser? Como una especie de, como para definirla, que es una especie de clase media que de alguna manera Pero es que el eh, detalle importante está en la pregunta. Esa izquierda, el PSOE. Muchos autores sostienen que en la transición española, y esto no es conspiranoia ni nada, están los documentos, es una operación entre Europa y Estados Unidos. Entonces, lo que se dice de Estados Unidos es, queremos un partido medio de derecha, UCD, y un partido medio de izquierdas, el PSOE. No el antiguo PSOE masónico de Llopis. Un PSOE inventado, nuevo, financiado por Alemania Occidental, por Willy Brandt, que es el PSOE del clan de la tortilla, de Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Mújica, etcétera. Hay un libro muy interesante del tipo que era el jefe de los servicios de inteligencia del almirante Carrero Blanco, que dice, dedico este libro a los que hicieron la transición, el almirante Carrero Blanco y Felipe González. Y Felipe González en esa época entraba y salía de España sin ningún problema con pasaportes que le hacían en los servicios de inteligencia españoles. Y él dice en una declaración que está medio perdida, nadie jamás en el Partido Socialista Obrero Español va a hablar mal del almirante Carrero Blanco. Con lo cual yo creo que hay una construcción bastante impostada que lleva a lo que vos decís, que el PSOE no va a ser el partido que cuestione, digamos, la base de la cuestión. de alguna manera él, eh, en términos políticos son liberales, tienen liberalismo político que en realidad no venía de ninguna tradición izquierdista española, porque la izquierda ¿verdad? Rechazaba el liberalismo de cabo a rabo. Esto es muy sencillo de ver, y no estás hablando con alguien de izquierda precisamente. Si vos ves los partidos políticos que había en España cuando vuelve la democracia, todo lo que estaba a la izquierda del PSOE se licuó, desapareció, todo lo que estaba a la derecha de UCD y después Alianza Popular desapareció, porque eran actores no invitados a una película cuyo guión ya estaba escrito en otro lado. Entonces, todos los maoístas, todos los guevaristas, muchos nacionalistas periféricos desaparecieron no en el sentido trágico del término, sino que los partidos se fusionaron, muchos se unieron al PSOE, partidos que estaban, como decís vos, en contra de ingresar a la OTAN o a las comunidades económicas europeas, de repente eran como entusiastas europeístas, así que digamos que no le salió del todo mal al titiritero que manejaba los hilos, al marionetista. Y digamos que el europeísmo también es una ficción o también es una construcción que debe tener 20, 25 años, la idea de una gran nación europea que va en contra de todas las tradiciones políticas, digamos, vayan a decirle a la Europa del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, hablar del europeísmo. Porque no es ni de casualidad Europa un mosaico de pueblos similares con tradiciones muy distintas entre sí. Digo, eso del europeísmo político es una ficción posmoderna, se puede decir también, ¿no? Si yo llego a decir hoy en día que lo único que une a los pueblos de Europa es la tradición grecorromana y cristiana, me pegan en la calle. Ujú. Pero más allá de eso, no hay muchos vínculos en común. Son países que se vienen guerreando entre sí desde hace siglos. El tema con la Unión Europea es que se vendió muy bien. Entonces, es una de esas cuestiones como la democracia liberal que hoy en día nadie discute, que en el caso de la democracia liberal no me parece mal, pero en el caso de la Unión Europea, a cualquier español de pie al que se le pregunte, cualquier español, cualquier italiano, cualquier griego quizás no tanto, pero bueno, cualquier español, vamos a dejarlo en cualquier español para evitar la discusión. Te diría, no, Europa nos trajo las carreteras, los trenes, nos modernizó como país, está eso, esa especie de leyenda generalizada, según la cual España es un país atrasado al que Europa embelleció y dotó de posibilidades infinitas de progreso.